Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con nuestra clase número 5. Hoy vamos a desarrollar figuras más cotidianas, ¿no? Vamos a hacer sus estructuras y una aproximación a su volumetría, ¿no? Dentro del tema bodegón o naturaleza muerta. Entonces, es importante escoger el formato en el cual lo van a trabajar. Yo lo voy a trabajar de forma vertical, ¿no? Puesto que el modelo, la referencia está en formato horizontal. Yo lo voy a hacer en formato vertical y le voy a quitar algunos elementos para que se pueda acomodar. Pero siempre tiene que haber una intencionalidad desde el inicio. Entonces, vamos a tratar de meter estas figuras principales, como es la jarra y la taza que está echada, en figuras geométricas básicas o en sólidos geométricos, como mejor se acomoden. Pero es importante aprender a dibujarlas de esa forma, desde estructuras básicas, de simplificarlas a estructuras simples, simplificarlas. Líneas rectas, líneas diagonales, aún no entramos a detalles. Muy bien, entonces es importante que los primeros trazos sean con trazos muy suaves, muy débiles, ¿sí? Para que cada vez que vaya ajustando el dibujo vaya poniendo la línea ya más precisa y más segura. Sí lo estoy marcando y le estoy usando un lápiz de color justamente para poder grabar y para que pueda resaltar. ¿Sí? Entonces, y las estructuras que voy haciendo no significa que al final tengan que quedar así, no, va a estar en constante cambio, ¿no? En la medida que vaya avanzando, seguramente voy a ir comparando algunas medidas, algunos anchos y largos y voy a ir modificando. Ya siempre se modifica, pero la idea no es que modifiquen todo, o sea, recuerden que siempre les dije que el dibujo no empieza con el primer trazo, sino empieza con el análisis previo. Entonces, y reconocer si es que la figura base viene de una estructura cónica. En este caso, la jarra sí tiene una base cónica, por lo tanto, hay que poder dibujarle las elipses. Y recordamos que la elipse es la circunferencia, ¿no? Visto en perspectiva. Voy dibujando las elipses. Para dibujar las elipses no se olviden de hacer la estructura, que es más fácil dibujarle de esa forma. Y también que todas las figuras las podemos dibujar dentro de figuras geométricas simétricas. La figura original es asimétrica, como vemos en la imagen. Es una jarra que tiene un asa por un lado y luego tiene pues la parte superior también, ¿no? De manera inclinada. Pero la base principal la hago de manera simétrica. Una vez que ya tengo esa estructura, ya voy a ir acomodando esos detalles que hacen que la figura tenga lados distintos. Siempre voy corrigiendo, me ayudo mucho del limpiatipo. Eh, si se dieron cuenta, la lista que había hecho al inicio me quedó muy ancha y ya la voy corrigiendo. Importante sacarle punta a su lápiz para que la línea no les quede muy ancha. Siempre voy corrigiendo. Me ayudo siempre de un limpiatipo que me baja la intensidad del trazo. Pero es importante que en esta parte del curso, de la unidad didáctica, ustedes hagan todo este análisis. Puedan dibujar las elipses, puedan dibujar las líneas el eje de simetría, las líneas de apoyo, ¿no? Es importante porque esto en realidad les va a dar mucha habilidad visual y también motriz, pues, ¿no? En la medida que más dibujen, mayor posibilidades y destrezas van a tener para hacer más adelante sus propuestas, ¿no? Creativas. Voy dibujando siempre las elipses, ¿no? Las principales, ¿no? De la parte más ancha, de la base y donde pueda terminar también, ¿no? O sea, ya he colocado tres elipses eh, y luego también con líneas rectas he ido sacando también ¿no?
la parte de la parte superior de la jarra. Ahora le voy a dibujar el, el asa con un trazo suave también al inicio. Entonces ya con esa asa la figura, como figura completa, ya es un poco, ya es asimétrica en realidad, ¿no? Voy dibujando, entonces hay que hacer todo el proceso, ¿sí? No se olviden que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, y si ustedes se saltean un proceso cuando están en su etapa de aprendizaje, posiblemente los lleve en muchos casos al error, ¿no? Entonces vamos dibujando. Pues, yo lo estoy haciendo de forma con la hoja parada, un poco para poder grabar, ¿no? Y siempre voy corrigiendo, ahí ya voy haciendo voy suavizando. Después de las líneas rectas voy suavizando. Voy suavizando poco a poco y siempre puedo ir corrigiendo en la medida que voy avanzando y que voy entrando al detalle. Entonces ya podemos ver la estructura de la jarra, ¿no? Sus elipses principales, ¿no? Y ahora vamos a dibujar la taza, procurando siempre dibujarlo dentro de una figura geométrica o dentro de un sólido geométrico, ¿no? En este caso he dibujado una caja, ¿no? Voy a ubicar sus dos planos principales para poderle representar sus elipses o circunferencias. Ese plano de la caja, ¿no? Lo divido usando su eje vertical y horizontal, ¿no? Y luego hago una cruz para hallar los puntos para poder hacer ese detalle de las líneas curvas. Voy haciendo, voy interpretando. Recuerden que el modelo es una referencia, necesariamente no les pido que sea muy al detalle, pero que las figuras que ustedes construyan, más allá si tienen la misma inclinación, que sus figuras que estén visualmente bien estructuradas. Entonces, esta es práctica, ¿correcto? Esta es práctica. Entonces ya dibujé la primera circunferencia. Ahora siempre voy modificando, voy dibujando el otro plano, ¿no? Voy dibujando el otro plano, estoy haciendo una línea, busco sus mitades, vertical y horizontal. Ya, y ahora voy a unir los puntos. Voy a unir los puntos. Recuerden siempre, como ya le hemos venido mencionando, al dibujar la estructura, hacer el análisis, dibujamos lo que no se ve. Dibujamos lo que no se ve. Esa base de la taza, en el modelo no la vemos, pero la tenemos que interpretar, ¿no? Es de esa forma, estamos haciendo un mayor análisis y eso nos va a llevar al conocimiento para construir propuestas gráficas más adelante. Ya está. Entonces, es la forma de dibujar, ¿no? No habíamos dibujado cilindros echados, no lo habíamos hecho. Ahora ya estamos poniendo en práctica, ¿no? Ahí está, vamos dibujando y también le voy a dibujar un sólido ahí para poder dibujar el asa de la taza, ¿no? Como pueden observar, lo voy a meter dentro un plano, de un plano recto. Voy haciendo una línea, voy jalando, voy interpretando. Ahí está, busco también. También le he dibujado ahí su cruz, ¿no? Su mitad vertical y horizontal para que me sirva de referencia y dibujar su asa, ¿no? Que es bastante redonda, proviene de una circunferencia. Hay que atajarle el lápiz un ratito, le estoy sacando punta al lápiz, muy bien. Ya, si la parte que voy a dibujar es bastante pequeña, yo les recomiendo que su lápiz tenga punta, porque la punta muy ancha en realidad también les puede confundir.
Ahí ya se puede ver el dibujo en sí, ya se aprecia toda la estructura de los elementos principales. Vamos ayudándonos. Bueno, yo en este caso siempre entro al detalle, pero recuerden, al detalle, para que la imagen esté visualmente bien estructurada. No tanto comparándola con el modelo original. Es una referencia. Pero sí trato de que la imagen quede bien estructurada. Ya, entonces es la única forma chicos, de aprender. Ya, tómense su tiempo, eh, volteen la hoja como mejor se acomode, pero hagan el análisis. No usen este video de referencia, ¿no? Voy poniendo, ahí las uvas. Voy poniendo el ancho de la mesa. Bueno, creo que me quedó muy ancho, un ratito lo voy a corregir. Y luego lo que hago también, miren, como el trazo está muy fuerte, y yo les he dicho que nunca borren el trazo, que se tiene que notar. Pero no le estoy borrando, le estoy bajando la intensidad. ¿Por qué? Porque ahora voy a meterle un trazo un poco más fuerte, ¿no? Entonces, voy colocando. Voy colocándole los trazos fuertes, ¿sí? Pueden cambiar de lápiz por un lápiz más grueso, por un 6B, 4B, o hacer mayor presión del lápiz, o también gastarle un poquito la punta para que me dé un trazo mucho más ancho, ¿sí? Yo les recomiendo que ustedes lo hagan con lápiz, porque si lo hacen con lápiz de color, va a ser muy estresante el momento que quieran borrar. Es más difícil hacerlo. Entonces voy corrigiendo. En la medida que voy poniendo el trazo ya de la silueta ya, sigo corrigiendo. Cada paso siempre estoy corrigiendo. Y lo que estoy haciendo ahorita es poderle dibujar, creo que no se aprecia bien, es el grosor que tiene la taza. Ya, el grosor que tiene, ¿no? La taza en la parte de la boca. ¿Ya? Entonces le estoy poniendo otra elipse de manera paralela, ¿no? Ya está, voy definiendo de nuevo la elipse. Cuando voy dibujando a veces también resulta que quiero pasarle un trazo más definido, uno más sólido y termino, en algunos casos termino deformando un poco la figura como me ha pasado ahorita, ¿no? Pero es parte del mismo hacer. Voy definiendo la forma y voy resaltando ya la silueta sin borrar lo anterior, sin borrar la estructura, sin borrar el proceso, que es importante. Dejar la estructura me permite ver y leer el proceso que ustedes han seguido para llegar al dibujo final. Entonces voy poniendo una línea con mayor contraste, con mayor jerarquía y siempre voy modificando. Ya está. Ahora el dibujo va a quedar bastante marcado porque es la competencia de esta actividad, ¿no? De esta sesión, que es poder dibujar, ¿no? A través de las estructuras, ¿ya? Entonces, sí, está bastante marcado, pero es la idea en realidad en esta parte del curso. Ya está, un poquito más ancho por ahí. Voy dibujando y voy dibujando, interpretando la suba. Ahora en el caso de la suba, como es una figura un poco más sencilla, no es necesario que hagan círculo o que lo metan en caja porque son imágenes chiquitas en realidad. Ya son imágenes chiquitas, la pueden dibujar de frente. Si fuera una imagen más grande, posiblemente sí, ¿no? Pero no, hay
Entonces, cuando son figuras pequeñas, las pueden dibujar de frente. Entonces, vamos viendo cómo va quedando la figura. Es así como ustedes lo tienen que hacer, chicos. Tienen que dibujar las estructuras en esta parte de la unidad didáctica, en esta parte del proceso de aprendizaje que ustedes están. Es importante que hagan ese análisis. Entonces, voy haciendo algunas comparaciones con el dibujo referencial. ¿Sí? Ya le he puesto la línea de mayor contraste, ¿no? de la silueta. Ahora voy a hacer una aproximación a lo que es la volumetría. Entonces voy haciendo trazos largos. En este caso, la luz y la sombra lo voy a sacar no de memoria, sino tomando en cuenta el modelo. Entonces me dice que en toda esta parte le doy un tono oscuro, un tono quizás número 3 o 4. Ahora, este dibujo va a terminar en clave media, ¿sí? En tonos parecidos. Ya, entonces, no, no va a ser ni muy dramático, en clave baja, ni muy blanco, ¿no? Va a terminar en clave media. Entonces voy haciendo con la punta del lápiz, fíjense la punta del lápiz está bastante bien tajado. Ya, una recomendación para que puedan conseguir un trazo suave, ya, sugiero poder agarrar el lápiz desde atrás, sugiero. Muy bien, entonces sigo, sigo haciendo trazos diagonales. Ahora, yo lo estoy haciendo con trazos diagonales y trazos largos y trazos sueltos. Y voy a llegar a los tonos más oscuros a través de la superposición del trazo y cada vez haciendo un poco más de presión. Ahora, si se dan cuenta, entre el lado exterior de la taza es más oscuro, ¿no? Y el lado interior también hay una sombra que es media amarilla por el reflejo de las uvas, pero igual, pero aún así es más claro. Ya, nosotros lo interpretamos en grises. Entonces voy dibujando también trazos largos. ¿Ya? En esta parte de la interpretación de volúmenes, es importante que ustedes hagan trazos suaves, porque si es que le falta tono, puedo agregar, pero si hacen un tono muy alto, eh, quitar es difícil. Cuando ya empiezas a borrar para quitar un tono porque lo hiciste muy oscuro, en realidad el trabajo ya queda manchoso, visualmente ya queda sucio. Entonces, por eso hay que tomarse su tiempo para ir graduando la intensidad. No hago presión desde el inicio. Poco a poco voy haciendo trazos diagonales, voy moviendo mi mano rápida. Y sí, pues acá sale a relucir el primer ejercicio de la primera actividad. Era justamente para eso, más allá del arte, del garabato, o no del grafismo que hicimos, teníamos nosotros que valorar los espacios. Ya, entonces, esa práctica justamente me conduce a esta actividad. Porque se supone que ahí deberíamos haber hecho ese tipo de ejercicio y haber soltado un poco el trazo. Pero bueno, igual lo hacemos por acá. Entonces vamos viendo también dónde va una sombra referencial de la parte de la jarra. Ojo que es referencial. Recuerden esto y quiero que lo tengan claro. Es una aproximación al volumen. No, no lo van a hacer tampoco. El fondo de la tela no se hace, ¿ya? Sí van a procurar hacer un poco de claroscuro, de sombra, ¿no? Fíjense bien, primero hago el análisis de cuál es la forma de la sombra y luego a través de trazos largos voy haciendo. Profesor, no me sale allá. Entonces agarramos una hoja en paralelo y practicamos esos trazos.
pero en algún momento va a tener que salir, entonces, y en algún momento vas a tener que empezar. Entonces empezamos con esta figura. Ojo, y la estructura se sigue notando. La estructura se sigue notando, es lo importante. Por eso yo mencionaba, eh, tenemos la figura, tenemos su estructura, que es sumamente importante, y tenemos una aproximación de la volumetría. Están practicando ahí el claroscuro. Y la sombra lo están sacando obviamente del modelo que ahí tienen, ¿no? Varias pasadas, voy superponiendo los trazos y se va volviendo más oscuro. La pregunta es, ¿pueden cruzar los trazos? Claro que sí, pueden cruzar los trazos. Las formas de hacer valoración, las formas de hacer claroscuro o volumen, la vamos a ir aprendiendo poco a poco, y lo vamos a ir descubriendo también en el mismo hacer, pero igual hay que empezar, ¿no? Haciendo trazos diagonales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo cambio también los trazos, ¿no? De una diagonal, ¿no? A un grado distinto, de 45 me voy a 75 o a 90, ¿no? Referencia, ¿no? Entonces voy haciendo y vamos a ver cómo nos queda. Entonces continuamos con los volúmenes. Voy a poner mi imagen de referencia para poder comparar algunas luces y sombras, y para poder ubicarla y saber dónde van, ¿no? Las sombras principales. Una vez más, recuerden que es una aproximación. Lo que me interesa ahorita son las estructuras, las figuras principales, el fondo no mucho, ¿no? No mucho en realidad. Lo voy a insinuar en un momento. Es importante que le dibuje la base o el tapete, ¿no? Donde está apoyado la taza. Entonces le voy dibujando una sombra del tapete, que hace que tenga volumen y se entienda que esté sobre encima. Y ahora le voy dibujando también la sombra que proyecta las uvas. Y justamente es esa sombra y es ese elemento que me va a compensar el equilibrio de la composición, porque he estado haciendo la valoración para el lado izquierdo, pero falta un elemento que me compense, que me llame la atención y que cree peso para el lado derecho. Entonces es importante que yo trabaje también esa figura, ¿no? Que le enfatice. Entonces voy colocando la sombra de las uvas de acuerdo al modelo. No, ahí no me estoy imaginando nada. Ya, entonces voy haciendo un poquito más de acercamiento. Ya está. Entonces hay una línea ahí en medio de las uvas que en realidad es parte del primer trazo que hice al momento de dibujarla, y luego las cambié porque las hice muy pequeñas, pero al marcarlas muy fuerte ya no las he podido borrar, entonces quedan ahí como endurece el dibujo, ¿no? Pero bueno, ahí continuamos. Entonces vamos poniendo la sombra. Si se han podido percatar, llego a los oscuros a través de la superposición del lápiz, del lápiz, perdón. Y lo que empiezo a hacer también es, para darle los volúmenes a la suba, le he sacado mucho más punta a mi lápiz, porque necesito un trazo más fino y en un espacio más pequeño. Entonces, mira, observen bien, la uva me proyecta una sombra. Ya está, me proyecto la sombra y ahí también la dibujo tal cual. ¿Ven? Ahí está. Bueno, creo que lo pasé muy rápido. Le vamos proyectando la sombra para que tenga peso, pues. Vamos haciendo varias pasadas, le doy, cada vez que le doy con el lápiz, voy haciendo mayor presión. Ya está, entonces vamos terminando. Entonces, no se olviden que sus imágenes deben quedar en ese nivel, ¿ya? Hacen una aproximación el dibujo de los elementos, las estructuras que son importantes, y una aproximación a la volumetría. Todo es a lápiz.
No hay algodón, no hay el dedo, no hay hisopo, no hay difuminador, no, como les quede. Pero procuren darse su tiempo para que lo hagan bien, ¿ya? Para que lo hagan bien. Muy bien, entonces ahí vamos también compensando un poquito con la sombra de la mesa para que puedan destacar, ¿no? Para que puedan destacar los elementos. Ahí está. Hago un acercamiento, miren cómo va quedando la sombra y listo. Y vamos con todo. Entonces ya tenemos la imagen terminada con una aproximación a su volumetría. Fíjense en los detalles.